Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados y vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es lunes 17 de mayo, año 2021, y vamos a continuar una serie que tenemos en marcha sobre la epístola a los Efesios. Estamos estudiando esta epístola, la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 4 y vamos a continuar ahí. Habíamos hablado el último día acerca de la unidad de la Iglesia. Aquí en la primera parte de este capítulo 4 habla de esa unidad que tiene que ser en un mismo espíritu. Estuvimos viendo 7 cosas que dice ahí que tienen que ver con esa unidad, 7 partes para la unidad: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Ahí estuvimos el último día meditando acerca de este tema y vamos a avanzar un poquito más porque continúa el texto hablando de la Iglesia y relacionado con la unidad, bueno, cómo nos distribuimos todos los diferentes dones y responsabilidades que el Señor ha designado para su Iglesia. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor la dirección y entonces nos metemos de lleno en este estudio. Vamos a orar y comenzamos. Padre, estamos agradecidos un día más de podernos reunir en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar atentamente tu voz. Esa es nuestra intención, que tu palabra nos hable a cada uno según las necesidades de cada uno. Queremos que tú nos guíes, Señor, en este estudio para que todo lo que digamos y hagamos en este tiempo venga de ti y, por supuesto, queremos honrar tu nombre. Sabemos que a ti te agrada, es un mandamiento el que vengamos a escudriñar las Escrituras y por eso pedimos tu dirección, porque no queremos que esto sea una cosa de hombre, es una cuestión de religión. Queremos vivir realmente, en verdad, todo lo que viene de ti, toda tu palabra. Por eso dirígenos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos lleve en este tiempo de estudiar tu palabra. Te ruego una bendición especial por cada uno de mis hermanos, según sus necesidades, en cada uno trata con ellos, bendícelos. Gracias por todo, gracias por tu amor, tu misericordia, por estar con nosotros siempre. Y ahora toma el control, Señor, y llévanos en este estudio. Estamos en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos, un día más. Como dije antes, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4. Habíamos visto el del versículo 1 al 6, hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la Iglesia, la unidad en el Espíritu. Y ahora vamos a continuar porque la Iglesia unida necesita administrarse y en esa administración Dios reparte dones, Dios nombra ministerios, Dios es el que provee las necesidades que en la Iglesia tenemos. Y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy aquí en esta tarde. Hay ya un grupo de hermanos conectados, saludos para todos. Voy a repasar los que han escrito en el chat en directo. Germán, bendiciones. Juan Bermudo, buenas tardes. Juan, Paco, Rosario, Tamara, buenas tardes. Bienvenidos. Carmen Reyes, hola Carmen, ¿cómo estás? Luz Bañuelas, buenas tardes. Carmen, María Luisa, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes. Luis Romero, buenas tardes. Y Rosario debe estar con Luis. Yoli, Gaby, buenas tardes. Beatriz, buenas noches. Esos son los saludos que me han entrado ahí en el listado de este chat en directo. Y hay más hermanos conectándose y ahora conforme se conectan algunos escriben y saludan y bueno, yo voy a ir ya comenzando el estudio porque si no se nos va el tiempo después muy rápido. Bien, vamos a leer el versículo 7, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bien, vamos a detenernos aquí y vamos a ir estudiando esta enseñanza. Recuerda, venimos de hablar de que la Iglesia es un cuerpo, tenemos que estar unidos. Somos diferentes a cualquier otra organización humana porque esta organización no es humana, es algo que Cristo mismo ha desarrollado y edifica. Entonces aquí dice que el Señor dio a cada uno dones, dice que repartió dones a los hombres. Quiero leerte este versículo 7 en otras versiones porque Reina Valera igual nos hace perder un poquito de vista lo que quiere decir en el texto original. Te lo voy a leer en un par de versiones distintas. En la Nueva Versión Internacional dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. En la Palabra de Dios para Todos, otra versión dice: Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Esto es lo que dice este versículo. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios ha repartido dones a cada uno. Quiere decir que todos nosotros, todos los que formáis parte de la Iglesia, recuerda, si tú creíste en Jesucristo, formas parte de la Iglesia. Dices, es que por las circunstancias, por lo que sea, no me estoy reuniendo en ningún sitio. Da igual, tú formas parte de la Iglesia. Ahora mismo estás participando de la Iglesia, estamos ahí juntos como Iglesia Internacional, reunidos alrededor de la Palabra de Dios. Quiere decir que si has creído y perteneces a la Iglesia, entonces tú tienes dones, tienes algún don que Dios te ha dado. Es muy común encontrar a los hermanos preguntando, ¿y yo qué don tengo? Es muy frecuente. Hermano, es que yo no sé cuáles son mis dones, no sé cómo servir, cuál es mi don, cómo averiguo cuál es mi don. Bien, primero, recuerda que ahí dice que es Cristo quien reparte los dones. Se cumple la palabra que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Si Cristo dijo que Él sería quien la edifique, Él es quien la edifica, Él la está edificando. Por lo tanto, Él es el que está repartiendo dones. Más adelante verás que en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo. Ya llegaremos a esa parte, pero te lo quería mostrar para que veas que es Cristo quien está edificando. Cristo reparte dones, Cristo da nombre a los ministerios, nombra ministerios, y seguiremos viendo acerca de esto. Entonces, esa es la primera cosa. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Bueno, primero, reconoce que es Cristo quien nos ha dado esos dones. Cuando dice dones ahí, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra don vendría a traducirse como algo que no es tuyo, sino algo que te dan. Entonces, puede ser que nosotros tengamos dones naturales. O sea, cada persona puede tener habilidades en una serie de aspectos, de circunstancias, de cosas en su vida. Hay personas que tienen habilidades, pues no sé, para cosas siempre manuales, hay otros que tienen habilidades más intelectuales, hay personas que tienen habilidades más relacionadas con el trato con personas. Entonces, eso quiere decir que si son mis habilidades, mis dones naturales, todas las personas tienen dones naturales, ¿no sirven en la iglesia? Sí, claro que sirven. Dios puede utilizar cualquiera de esas habilidades, dones que tú tienes naturales, y los utiliza Él. O sea, Él de alguna forma vendríamos a decir que cuando tú naces de nuevo, eres hecho nuevo totalmente. Quiere decir
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú tenías esos dones naturales, quiere decir que esos dones naturales ahora han sido también adaptados, hechos nuevos, transformados para el servicio a Dios. A veces llamamos dones, en este sentido, a cosas muy específicas. Por ejemplo, si mezclamos lo que aquí dice con lo que dice en otros pasajes, en Romanos, en Corintios, en otros lugares que habla de los dones del Espíritu Santo, no estamos hablando de lo mismo. Una cosa son los dones del Espíritu Santo, otra cosa son los dones que Cristo ha repartido a cada uno. Los dones del Espíritu Santo, como dice el enunciado, son del Espíritu Santo. No han sido repartidos a personas. Los dones del Espíritu habla del don de fe, de don de hacer milagros, de don de sanidades, de don de ciencia, dice hay una serie de dones, ¿vale? Entonces, los dones del Espíritu los puede utilizar el Espíritu cuando quiere, como quiere y en quien quiere. Cualquier persona podría ser utilizada por el Espíritu, para que uno de esos dones se manifieste. Pero después están esos dones que Dios ha repartido a cada uno. Bien, lo primero que te diría es que no te desesperes, no te preocupes. Ay, es que yo no sé cuál es mi don, yo quiero saber para servir. Recuerda, es Cristo quien lo da. Entonces, si Cristo te lo dio, ya lo tienes. Si Cristo piensa, porque también recuerda que todas las cosas tienen su tiempo. A veces. Ahora sí que hay una cosa que es imprescindible y es tu disponibilidad. Sería absurdo que un hermano esté preguntando ¿cuál es mi don? ¿Cuáles son los dones que Cristo me ha dado? Me gustaría saberlo para servir, para poder... no es que tengas que esperar a saber, tienes que empezar a servir. Tienes que tener disposición, tienes que estar dispuesto. Tienes que estar siempre con tu mano levantada. Cuando en la iglesia hay necesidades, ahí tienes que estar el primero. Es que yo no sé si es mi don ese. No importa. Colabora, ofrécete voluntario, participa. El Señor respalda al hijo voluntarioso, aquel que está siempre dispuesto. No tienes que estar en tu casa con los brazos cruzados esperando. Bueno, ya cuando el Señor quiera que me muestre mis dones. No, los dones se manifiestan cuando tú estás activo en la iglesia, cuando tú estás involucrado. Vamos a imaginar que no vas a las reuniones de la iglesia. Vas una vez, cada vez que te parece. Bueno, entonces, ¿cómo vas a saber cuáles son tus dones? No se van a manifestar nunca. Los dones se manifiestan sobre la marcha, en las necesidades que hay. Pero estamos estableciendo principios según estos textos. Un principio, Cristo es el que reparte esos dones a cada uno. Lo hemos leído ahí en ese versículo 7. En la Nueva Versión Internacional dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cristo es quien los reparte. Segundo principio que hemos establecido, según lo que dice ahí la palabra. Todos, sin excepción de ninguno, todos tienen dones. Todos. A lo mejor no tienes, uno piensa en dones, predicar, cantar. Cuando habla de dones, no se refiere a cosas concretas, las que se ven, los que se ponen al frente, los que... Después en los ministerios sí que se ve eso más destacado. Los dones pueden ser muchos y muy amplios. Quizás tú tienes el don, como Bernabé de Hechos de los Apóstoles, que se le reconoce como un hermano con capacidad para consolar a los otros hermanos en sus necesidades. A lo mejor tienes el don de tener la palabra adecuada para darle a un hermano que está siempre en un problema, ¿no? Quizás tienes el don, la habilidad de volcarte en las oraciones. Son muy importantes en la iglesia los ministerios de oración. Que haya hermanos que están siempre velando por las necesidades y en oración siempre presentan los asuntos delante de Dios. Quizás tienes otros dones. Es que los dones se manifiestan cuando tú estás dispuesto a servir, cuando tú te involucras, cuando siempre estás ahí metido en cualquier cosa que tengas que hacer.
pero dones tienes. Pídele a Dios que te revele, que te muestre. Si tú ya estás ahí participando, pues una buena manera es decir, Señor, úsame donde tú quieras. Más que decir, ¿cuál es mi don? Ofrécete al Señor. El Señor hace llamados como el que Isaías escuchó. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, dijo el Señor. Y Isaías respondió rápido, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tú estás dispuesto, el Señor, no lo dudes, te va a utilizar. Te usará para lo que Él quiera. Yo cuando conocí al Señor con 15 años, yo le dije al Señor, yo no sabía para qué el Señor me querría utilizar, pero conforme pasaban las semanas y los meses y yo iba entendiendo lo que era eso de ser creyente, lo que era eso de pertenecer a la iglesia, yo le dije muchas veces al Señor, Señor, quiero servirte en lo que tú quieras, úsame en lo que tú quieras, en lo que sea necesario estoy dispuesto. Y el Señor, pues, me fue abriendo puertas, me fue llevando. Hay que aprender, hay que madurar, hay que crecer, hay que servir. A veces uno puede aspirar a decir, a mí me gustaría pues ser un evangelista, un predicador, Bueno, recuerda que también la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, también es fiel. Quizás el Señor te empiece llamando a que sirvas haciendo limpieza en la iglesia, administrando los departamentos de ayudar a los necesitados, ropa o alimentos o consejería, acompañamiento. Dios a lo mejor quiere empezar a probar tu disposición, tu humildad en cosas así pequeñas, sencillas. Que otra cosa, no hay nada pequeño en la iglesia, ¿eh? Estoy hablando desde la visión nuestra de los hombres. Nosotros somos los que hacemos distinción, pero no es más importante estar al frente que estar en una segunda fila clavando codos y orando. No es más importante un miembro que otro, todos somos necesarios en el cuerpo y todo es importante, todo es importante. Sí que es cierto que la predicación de la palabra, como estudiamos en Hechos la otra semana, es algo que jamás podemos descuidar. Podríamos prescindir de algunas cosas, pero de la predicación de la palabra jamás, es lo más importante. Pero a partir de ahí todo es necesario, todo es importante. Claro, hay actividades que parecen más entretenidas, más bonitas que otras, ¿no? Pero lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Si tú te ofreces en la iglesia, si tú estás dispuesto a servir, sirve para el Señor. Aquí en la iglesia nuestra, en el departamento de limpieza, pues a veces se hacen llamados. Hermanos, los que tengan tiempo, los que estén dispuestos, necesitamos colaboración a veces quedan ahí para limpiar en la iglesia y hay una o dos personas para limpiar. El local es grande. Entonces, yo no sé si se hace un llamado, necesitamos gente porque vamos a montar un grupo teatro, necesitamos gente porque vamos a hacer artes plásticas y cosas. Igual se presentan muchos voluntarios, no sé. ¿Por qué? Igual vemos, esto me gusta más que esto. Claro, ir a limpiar, ya de limpio en mi casa, ¿no? Y ahora tengo que ir a limpiar en la iglesia. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Por quién lo haces? Si tú cuando tienes oportunidad de servir, entiendes que estás sirviendo al Señor, estarás dispuesto a colaborar en lo que sea. Quizás Dios no te reparte dones o no te llame a un ministerio más visible si no eres capaz de empezar a ser fiel en lo más pequeño, en lo menos visible, en lo menos gratificante, que todo es importante. Porque ahora imagínate que nadie limpiase en nuestras instalaciones, ¿no? Cualquiera entraría a un servicio, a un lavabo. Llegaría un momento en el que daría manía estar en el local de cultos, todo ahí sucio y lleno de polvo y de telarañas, ¿verdad? Bueno, pues aquí somos un cuerpo unido, hemos comenzado a ver en el capítulo 4 y a continuación se nos está mostrando que ese cuerpo unido, que es la iglesia,
tiene que desarrollarse, y para eso Cristo ha repartido dones a todos los que forman parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Vamos a comentar lo que dice ahí, porque en el versículo 8 y 9 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Seguimos con el tema de los dones. Pero ¿por qué, hablando de los dones, por qué dice primero que subió a lo alto y después dice en el versículo 9, y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué quiere decir con eso y por qué dice esto en el contexto de los dones? Dio dones a los hombres y en medio de eso dice que subió. ¿Y qué es esto que subió sino que antes había bajado? ¿Qué es esto de que subió y esto de que bajó? Bien, hay algunos lectores de la Biblia que cogen el versículo 9, lo sacan fuera del contexto y dicen, aquí dice que él bajó a las partes más bajas de la tierra. Entonces yo he llegado a decir que Cristo descendió a los infiernos para testificar a los que estaban allí. Y ahora vamos a ver, porque este versículo lo que pasa es que lo relacionan con un versículo que está allí en la primera carta de Pedro. Y entonces cogen un versículo de aquí, otro versículo de aquí, otro versículo de allá, y sacan una idea, una enseñanza. Bueno, para empezar eso ya suena raro, sacar un versículo de aquí, uno de allí, otro de acá, para sacar una enseñanza. Estamos viendo en hermenéutica bíblica que así no se interpreta la Biblia. Cada texto está dentro de un contexto y el mensaje está ahí. Si yo cojo de aquí una palabra, otra palabra de allí, de aquí una frase y de allí un no sé qué, puedo hacer que la Biblia diga barbaridades. Entonces tenemos que ser prudentes a la hora de sacar conclusiones solamente quedándome con la oración que hay en un versículo. No, tenemos que saber de qué está hablando. Por eso nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso de que subió y de que bajó? ¿Y por qué dice eso en el contexto de estar hablando de los dones? Bien, para empezar te voy a leer el versículo 9 en otra versión, que no sea Reina Valera, para a ver si nos da una idea más clara. La Nueva Versión Internacional dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? ¿Está más claro aquí, en esta versión? A veces, según qué traducción del griego, podría llevarnos a quedar ahí, no me queda claro el mensaje. ¿Qué quiere decir? Claro, en Reina Valera dice las partes más bajas de la tierra. Quizás eso nos crea confusión, esta traducción nos crea confusión, porque si yo pienso en la tierra y las partes más bajas de la tierra, igual estoy pensando en el infierno. Bueno, para empezar, el contexto me tendría que indicar que se refiere a eso, y no está hablando de eso en el contexto. Ya ves que está hablando de la unidad de la Iglesia, está hablando ahora de cómo la Iglesia se desarrolla a través de los dones y los ministerios, y lo que aquí hace es explicarnos que para que la Iglesia se desarrolle de esa forma, Cristo había subido a los cielos, pero antes de subir había bajado a la tierra. Esta versión y otras que están así en un lenguaje quizás más claro, no sugieren que descendió a lo profundo de la tierra, sino que al hablar de que bajó a las partes bajas, se refiere a la tierra misma. La palabra de Dios dice que Cristo se despojó de su gloria, de su honra, de su divinidad y se hizo hombre. Y al hacerse hombre vino a la tierra. Él reinaba en los cielos, en el universo. Él llenaba todo el espacio que los hombres observan. El universo a día de hoy, a los ojos de la ciencia, es infinito, no se ve el fin. O sea,
se podría pensar que el universo tiene un final si al observar con los potentes telescopios las galaxias que se pueden ver ahí en la lejanía, hubiese un punto en el que, como si hubiese una barrera y hubiese hasta aquí una fila de galaxias y ya no hubiese más. Pero eso no sucede. Los hombres, cuanto más allá son capaces de mirar, aparecen nuevas galaxias, o sea, el universo parece que es infinito. Cristo reinaba en ese universo porque era obra de sus manos, Él era Dios. Para cumplir con el plan de la salvación, Cristo tenía que hacerse hombre, porque la ley exigía que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros hemos pecado, por tanto, todos teníamos que morir, cada uno por sus pecados. Para poder solucionar ese problema, la ley tenía que quedar satisfecha, alguien tenía que pagar la deuda. Cristo decidió venir como hombre, hacerse hombre, Dios hacerse hombre, para poder morir en nuestro lugar, para que tú ya no tengas que morir por tus pecados. Cristo muere por tus pecados. Él muere para que tu deuda quede satisfecha. Para morir necesitaba hacerse hombre. Entonces, cuando dice la Biblia que se despojó de su gloria, de su parte divina, y se hizo hombre, descendió a la tierra. Venir a la tierra para Dios es bajar a algo bajo, hacerse, rebajarse. Eso es lo que quiere decir aquí, porque aquí la atención no se pone en el hecho de que Él bajó, sino dice que para darnos dones a nosotros, Él tuvo que hacer algo nuevo. Y dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. O sea, aquello que nos limitaba, aquello que nos esclavizaba, el pecado y todo lo que tiene que ver con eso, fue llevado por Cristo en cautividad arriba. Él presentó su sacrificio ante el Padre. Todas esas obras que nos maldecían, la ley del pecado, todo lo que la esclavitud, todo lo que el pecado había provocado en nosotros, Cristo lo deshizo, lo llevó cautivo al ascender a los cielos y presentarlo al Padre. Y claro, ¿qué es eso de que ascendió a los cielos sino que antes había bajado a la tierra? Cuando en Hechos de los Apóstoles describe la ascensión de Cristo, es simplemente un hecho lógico, que si Él ascendió es que antes había bajado. Él vino a la tierra, caminó por esta tierra más de 33 años como hombre, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, se apareció a los suyos durante 40 días y al final de esos días Él ascendió a los cielos. Tal como vino, se fue, ascendió. ¿Cómo es que ascendió? Porque antes había descendido a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Para Cristo venir a la tierra, por eso también dice la Escritura que se hizo inferior a los ángeles, porque adquirió esa forma mortal como una de sus criaturas. Y eso es lo que aquí se refiere. Vamos a leer algunos textos relacionados con lo que estamos hablando. Ahora volveremos aquí a Efesios, pero vamos a leer primero en los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 68. Leeremos el versículo 18. Salmos 68, 18. Vamos a leer. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Bien, seguramente al leer en Efesios te diste cuenta que el versículo 9 está puesto como citando algo del Antiguo Testamento. Bueno, pues esta era la cita. Lo que hizo Pablo fue citar el Salmo 68. De ahí esa forma de hablar, esa expresión, porque es poética. Sonaba un poco extraño al leer allí. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, repartiste dones para los hombres.
Dices, ay, ahora no acabo de entender lenguaje poético. Los salmos están llenos de lenguaje figurado, de la forma poética, esa forma de decir las cosas utilizando palabras que a lo mejor no son las más cotidianas. Pero aquí se nos explica que lo que ahí hemos leído, que Él hizo esto para que habite entre ellos Dios. O sea, el hecho de subir a los cielos, Pablo dice, ¿qué es esto de que subió? Porque cita el Salmo 68. ¿Por qué dice el Salmo 68, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad? Nosotros lo estamos leyendo en Efesios y nos podría parecer ahí un poco así confuso, decir subiste a lo alto, y que Pablo nos aclare y por qué dice subió a lo alto sino que es que antes había bajado. Porque está citando este salmo, y para los que leían el Salmo 68, quizás algunos no comprendieron qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que subiste a lo alto? ¿Quién? ¿Por qué? Habla de Cristo este salmo. Entonces el judío que leía los salmos y leía este versículo, puede ser que entendiese o puede ser que no. Si lo relacionaba con el Mesías prometido y entendía lo que representaría comparando con otros textos del Antiguo Testamento, que el Mesías descendería a la tierra, se haría hombre, viviría como nosotros como hombre, entonces cumpliría su propósito, moriría, resucitaría y ascendería otra vez a los cielos. ¿Y por qué ascendió? Para podernos dar dones, para que habite en medio de nosotros, Dios. Ahora el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Y para que eso ocurriese, Cristo tuvo que ascender. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a sus discípulos, porque en la mente de los discípulos no cabía la posibilidad de que Cristo se fuese? Ellos ya le querían tener para siempre. ¿Y quién no, verdad? Si hubiésemos estado ahí nosotros y Cristo plantea, me voy a tener que ir y os voy a dejar, ¿qué hubiésemos dicho? No, no te vayas, no te vayas. Queremos que estés con nosotros ya para siempre. Pero Él dijo, es necesario que yo me vaya. Si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, en el plan de Dios estaba previsto que Él ascendiera a los cielos. Al ascender a los cielos vendría el Espíritu Santo para habitar entre nosotros, en nosotros, y de esa forma Él iba a repartir esos dones, porque los dones vienen de Él. Y para que eso sea factible, tiene que morar el Espíritu Santo dentro de ti. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, dice: porque el plan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todo esto está dentro del plan de Dios, y tú vas a ver que la Escritura está llena de esa expresión de que Cristo descendió del cielo. ¿A dónde? A la tierra. La tierra es la parte más baja de su creación. Es un lugar que fue manchado, maldito por el pecado. Ahora en el mundo hay muerte, hay destrucción, en este mundo se blasfema contra Dios, sus criaturas amaron más las tinieblas. Que Dios se hiciese hombre, que Cristo viniese aquí a la tierra, eso fue rebajarse. No hace falta explicar eso. Que un Dios creador se convierta en una de sus criaturas, imagínate, ¿no? Bueno, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que baja de arriba, de los cielos. Aquí Jesús hablaba de Moisés os dio el pan, también descendía el maná, lo daba Dios, pero este es Cristo mismo. Él, hemos hablado días atrás acerca de eso, lo hemos mencionado en un par de estudios, de que Cristo es el verdadero pan del cielo, del cual dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú comes ese pan, figuradamente, claro,
Él no dijo comed mi cuerpo y mi sangre literal, sino lo que representaba el pan y el vino. Y aquí mismo, en este capítulo 6 de Juan, si avanzas un poquito hasta el versículo 62, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y bueno, todo este pasaje, Jesús está diciendo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre. No entendían la enseñanza, el símbolo de que yo soy el pan de vida, no lo entendían. Dios diseña todo esto, Él tiene un plan, como hemos dicho antes, Él ha pensado que todo esto tiene que ser de esta manera. Yo me he preguntado muchas veces, desde mi perspectiva, ¿y no podía ser de otra forma que Cristo no hubiese tenido que venir y hacerse hombre? Dios es soberano, puede hacer lo que quiera. Sí, pero Dios no hace trampas, no lo olvides. Si la esencia de su justicia, si la ley exige que la paga del pecado es muerte, tiene que haber muerte. Y si todos hemos pecado y todos tenemos que morir por nuestros pecados, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, hay misterios en todo esto, evidentemente. Hay cosas que no entendemos, pero le damos el voto de confianza a Dios, ¿verdad? De que aunque yo no lo entienda, sé que si Él lo escogió así es porque es lo mejor. Entonces, ese era el plan de Dios, que el pan del cielo descendiese para que nosotros podamos comer, participar de su mismo sacrificio, su cuerpo partido, su sangre derramada. El comer y beber, eso es participar. En la cruz nosotros morimos también juntamente con Jesús, y en su resurrección nosotros resucitamos también juntamente con Él. Entonces ahí está la expresión: Cristo descendió. Pero no, en ninguno de estos textos está sugiriendo que Él descendiese a los infiernos para dar testimonio a los cautivos, no. Ahora iremos allá primera de Juan, pero te estaba mostrando algunos de estos textos en los que se habla de que Cristo descendió, y se refiere cuando Él vino a la tierra. Aquí mismo en Juan, un poquito antes de donde estábamos, en el capítulo 3, versículo 13, Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este es un principio, nadie más vino del cielo. O sea, no hay ningún caso de que alguien de los cielos se hiciese hombre aparte de Jesucristo. En los cielos también están los espíritus ministradores de Dios, los ángeles, también están los ángeles caídos, se mueven por el espacio, por el cielo, por la tierra, pero nadie nació como hombre, nadie dejó su naturaleza para convertirse en un hombre, solamente Cristo. Entonces, nota que muchos de estos versículos se habla de que Cristo subió al cielo, pero se contrasta con el hecho de que si subió es porque antes había bajado. Y esa es la misma enseñanza que Pablo está dando ahí en Efesios. Bien, os he comentado antes esa enseñanza que se da por ahí en algunos maestros, dan esa enseñanza de que Cristo descendió al infierno para dar testimonio a los que estaban allí en el infierno, y para eso se relacionan versículos como el que hemos leído de Efesios y otros, pero hay uno principal con los que los otros cobran sentido. Si no tuviesen ese versículo en primera de Pedro, lo otro pues no serviría para decir que Cristo bajó a los infiernos. Pero al tomar este texto de referencia, el de primera de Pedro, los otros lo relacionan con este. Ya os he dicho antes, coger versículos así sueltos de la Biblia para tratar de dar un mensaje no se puede hacer. Rompemos las reglas de interpretación de cualquier texto, y la Biblia es un texto también. Vamos a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, 19.
Bueno, vamos a leer el 18 para entender mejor el 19. 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces hay un maestro por ahí que coge este versículo, suelto, el 19, se acuerda de que en Efesios Pablo dijo, ¿y qué es esto que ascendió, sino que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra? Este lo junto con este, hay allí otro que también habla, lo cojo aquel también, lo junto con este, y claro, y ahora ya tengo un mensaje. Pero eso no se puede hacer. Eso es como si tú has escrito unas cuantas cartas a alguien y el destinatario coge un día, imagínate que escribiste 3 cartas y en cada carta hablabas de temas distintos y ahora el destinatario coge tus cartas y coge una frase de una carta, coge una frase de la otra y coge un párrafo del otro, los junta, a ver qué dices, y ahora resulta que tú estás diciendo algo que no dijiste. Se ha manipulado tu mensaje, se cogieron fragmentos y los mezcló, y eso no se puede hacer. Una cosa es que la Biblia aquí habla de un tema y aquí habla del mismo tema, y esto está en un contexto y esto también, entonces sí, los podemos considerar, pero no es el caso, no estamos hablando de eso. ¿Qué quiere decir? Que en el espíritu, dice, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dice aquí que Cristo fuese al infierno a predicar a los que estaban allí? No lo dice. Es una deducción. Tú deduces que los espíritus encarcelados son los que están en el infierno. La pregunta es, ¿por qué deduces eso? ¿Lo dice el texto? No. Habla de espíritus encarcelados. Y soy yo quien interpreto, podía interpretar otras cosas, pero yo quiero interpretar eso, no sé por qué, pero interpreto que los espíritus encarcelados son los que están en el infierno. Bien, el texto sigue, o sea que este versículo, estos 2 versículos tienen más contexto todavía. Si tú sigues leyendo, en el versículo 20, o sea, terminamos el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, ahora el contexto nos sitúa en otro tiempo. Dice que Cristo fue y predicó, está hablando de algo pasado, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Noé tardó en construir el arca más de 100 años. Durante ese tiempo no se limitó a construir un arca. Ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos, se habla de Noé como pregonero de justicia. O sea, pregonero es que anunciaba constantemente el mensaje de Dios para los hombres, la advertencia de Dios, vendría un diluvio. El arca es un lugar de salvación. Tienes que creer en Dios, confiar en Él y obedecer su palabra si quieres salvarte. Vale, y esto lo hacía Noé, estaba predicando Noé, pero predicaba por su cuenta, pregunto. ¿Lo que Noé predicaba era su palabra? No, era el mensaje de Dios. O sea, podríamos decir Cristo, porque Cristo ya existía en la antigüedad, no nació. Cuando nació de María es que apareció la primera vez, no, él ya existía, pero no nació como hombre todavía. Por lo tanto, en espíritu, el espíritu de Cristo estaba en Noé, y Noé predicaba a los hombres, pero quien estaba predicando no era Noé, era el espíritu de Dios, a través
de Noé. Eso es lo que aquí dice. Ante la duda de que alguien dijese, no, pero se refiere a los que están en el infierno, que fueron cautivos porque no creyeron, en los días de Noé no creyeron y por eso se fueron al infierno. Y esto tiene sentido, si Cristo fue al infierno, solo les predicó a los que se condenaron en los días de Noé, a todos los demás que están en el infierno, no, les predicó. O sea, te das cuenta, como querer decir esto, estamos ahí forzando. Y ante lo incomprensible intentamos hacer que sea comprensible. Es como que tú gastas de zapato un 40 y quieres meter tu pie en uno del 35. No puedes. No. Cómprate un número que te vaya bien. O sea, aquí hay algunos que quieren encontrar en la Biblia los misterios, nuevos mensajes, porque a la gente les gusta escuchar cosas nuevas, tienen comezón de oír las personas, y entonces sacamos ahí mensajes donde no los hay. El mensaje de la Biblia es un mensaje para que los hombres sean salvos. Los misterios, que hay muchos, los podemos saber si Dios nos los revela en la propia Escritura. Si no, tendremos que tener paciencia para que un día, cuando estemos en los cielos, podamos comprender esos misterios que ahora no comprendemos. Pero yo creo que aquí el texto ya es claro. En ningún caso dice que fuese al infierno a predicarle a nadie. Está hablando de aquellos que en otro tiempo desobedecieron. Pero es que no se queda aquí. Tenemos todavía más fundamento para argumentar lo que estamos diciendo, porque este texto está dentro de una carta que es Primera de Pedro, y toda una carta se tiene que estudiar en este contexto completo de la carta. Entonces, si retrocedemos y nos vamos al capítulo 1, normalmente la primera parte de una carta o libro establece principios que tienen que ver con explicaciones que después encontraremos en lo que diga a continuación. Y en este capítulo 1, si leemos el versículo 10 al 12, verás que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, lo que antes deducimos, que yo creo que ya estaba allí bastante claro, pero ante la duda, aquí queda establecido rotundamente, de que Cristo fue en espíritu en la antigüedad, en los tiempos de Noé y en los tiempos de los profetas, porque aquellos hombres que predicaban, Noé no predicó por sí mismo, predicaba porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Y aquí lo estableció Pedro ya al principio, en el capítulo 1, estableció esa idea, por lo tanto después habla de ella nuevamente, y aunque no lo aclara tanto, no lo hace porque lo había dicho previamente aquí en las primeras palabras de su carta. Aquí queda muy claro que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas. Y estos diligentemente enseñaban acerca de la salvación, predicaban acerca de las glorias venideras que vendrían. A ellos se les reveló a través del Espíritu de Cristo este mensaje. Entonces, no dice en ningún sitio que Cristo se fuese al infierno a predicar. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia determina que en esta vida se decide dónde pasaremos cada uno la eternidad. Si tú crees en Jesucristo como tu Salvador, eres salvo, estarás en la eternidad con Dios y hay un lugar preparado para ti, cielos nuevos y tierra nueva. Si rechazaste el regalo de la salvación, la Biblia dice que te espera el tormento eterno, el infierno para toda la eternidad. Y la Biblia dice que ese es un lugar definitivo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden.
no tendría ningún sentido ir a predicar al infierno, porque la predicación busca un efecto, la restauración, la oportunidad de salvación. Es antibíblico, por las enseñanzas, las doctrinas bíblicas, decir que Cristo hubiese ido a predicar a los infiernos. No hay fundamento. Y por otra parte, los textos que se usan, como esto que hemos estado considerando, son interpretaciones erróneas, porque el texto no dice que Cristo fuera al infierno a predicarle a nadie. Está diciendo que Él bajó a las partes más bajas, o sea, a la tierra, al hacerse hombre, y antes de eso, en espíritu, Él había estado profetizando a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo no creían y desobedecían. Se habla de personas como espíritus, porque somos espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu. El otro día, hablando de las figuras de dicción o figuras literarias en hermenéutica, decíamos que podemos utilizar una metonimia cuando decimos no había ni un alma. Utilizamos la expresión alma para referirnos a personas. Eso es una forma correcta del lenguaje. Estamos utilizando figuras de dicción. La Biblia es riquísima en figuras de dicción. Decir que Él fue a predicar a los espíritus encarcelados no habla de personas muertas físicamente, muertos espiritualmente. Es lo mismo que cuando Jesús decía ciegos que tratan de guiar a ciegos, no hablaba de un problema físico, hablaba de un problema espiritual. Es como cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No estaba hablando de muertos zombies enterrando, no, estaba hablando de muertos espiritualmente. Entonces, la Biblia se tiene que interpretar correctamente, teniendo todas estas cosas en cuenta y no sacar ideas que no existen, que no están. ¿Quedó más o menos claro este pasaje? Creo que sí, ¿no? Muy bien, si alguien tiene dudas, pues ya me preguntáis. Me vuelvo a Efesios, capítulo 4. Volvemos a leer versículo 7, 8, 9. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está citando el Salmo 68. Y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que subió? Sino que antes había descendido a las partes más bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo descendió a la tierra, pero después de morir ascendió a los cielos. Cristo orando dijo, Padre, y ahora dame otra vez aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él quería volver con el Padre. Él iba a recuperar esa gloria. Él se hizo hombre, pero no se hizo hombre para siempre. Se hizo hombre para cumplir un propósito, su plan. El plan de Dios de venir a este mundo para que a través de su sacrificio tengamos nosotros vida. Y cuando cumplió su propósito, volvió a los cielos. Ocupó su lugar en el trono a la diestra del Padre, o sea, en una posición de autoridad y de poder. Muy bien. Ahí en los comentarios Yoli decía, había leído que bajó supongo que se refiere a lo que yo estaba diciendo, al infierno. En algunos libros, en algún comentario, se había dicho algo de eso. Pero ha quedado claro que son opiniones de alguno por ahí, que las respeto, pero no son bíblicas. Muy bien, hay libros, yo tengo por ahí unos cuantos libros que son puras herejías, son libros supuestamente cristianos que se venden en las librerías evangélicas, pero lo que dicen no es Biblia. Habla de una experiencia personal de uno, una visión que tuvo el otro,
y tú no puedes basarte en tu predicación, en la experiencia que tuvo aquel y en la experiencia que tuvo el otro, y ni tener en cuenta lo que la Biblia dice. No se puede. La palabra de Dios está cerrada. Ni se puede añadir, ni se puede quitar nada de lo que la palabra de Dios dijo. Es absoluta. Es la palabra de Dios. Y como el mismo Señor dijo ahí, y aunque un ángel del cielo se os aparezca, si os da un evangelio distinto a este, no lo creáis. Y en la historia se ha demostrado que eso ocurrió. Por lo menos el tal Smith, el fundador de los mormones, dijo que se le había aparecido un ángel que según él se llamaba Moroni. Y ese ángel le dio un evangelio distinto a este. Le dio un libro escrito en un libro de oro, escrito todo oro, y en ese libro, el libro del Mormón, ahí están las enseñanzas que ellos siguen. Tienen la Biblia, pero parece que la Biblia no era suficiente. Un ángel que se apareció, un ángel de los cielos que se le apareció, le dio otro libro. Y la Biblia mira que lo advertía. Aunque un ángel del cielo se os aparezca y os dé un evangelio distinto a este, no le creáis. En otro lugar dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ah, claro. Entonces se nos puede engañar fácilmente. De ahí que era necesario que el mensaje de Dios quedase cerrado. Dios lo selló, Dios lo cerró con su poder para que nadie lo pueda manipular, y Dios lo ha preservado a través de los tiempos. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Volvió a adquirir su naturaleza divina. Ahora Cristo lo llena todo. Y él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, aquí nos vamos a detener varios estudios, porque vamos a considerar estos ministerios. Sobre todo, pues ministerios como el de apóstol y el de profeta, que por muchos años no se ejercían en la Iglesia y que en estos últimos tiempos han vuelto a surgir como novedad y en muchos casos. Este tiempo es el tiempo de los apóstoles y los profetas, salen por todas partes apóstoles y profetas. Entonces, bueno, eso ya te está indicando algo. Qué raro, ¿no? Que desde el principio de la primera iglesia hasta hace pocos años, resulta que esos ministerios se habían quedado parados, no había. Aunque lo que hacían los apóstoles y los profetas sí se seguía haciendo. ¿Qué hacía un apóstol y un profeta? Un apóstol es un siervo, servían. Predicaban, servían, hacían de misioneros, iban y abrían iglesias, traían la palabra de Dios a los hombres. Todo eso se ha seguido haciendo siempre. Pero como ministerio apostólico o profético no se hacía. Ya explicaremos por qué y lo desarrollaremos bien, porque como os he dicho, nos vamos a tomar varios estudios para hablar de todo esto. Primero, vemos que la Iglesia sigue creciendo. La Iglesia se está desarrollando y parte de ese crecimiento y ese desarrollo que viene de Cristo, Él dijo, yo edificaré mi Iglesia, viene a través de lo que Él ha establecido. Cristo cuenta con nosotros. O sea, el crecimiento de la Iglesia no ocurre milagrosamente en la esfera espiritual y nosotros no nos enteramos, no lo vemos con nuestros ojos. No, ocurre entre nosotros porque Dios ha querido que seamos sus colaboradores y entonces el Señor cuenta con nosotros para que la Iglesia crezca. Por eso vino el Espíritu Santo sobre cada uno. Por eso Dios nos capacita para que ahora hagamos su obra. Por eso Él nos da su sabiduría. Por eso Pablo oraba, ¿no? Que seáis plenamente capaces de comprender las dimensiones del amor, que seáis capaces de comprender lo que Dios quiere hacer entre nosotros, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Porque la Iglesia crece
bajo esa llenura del Espíritu Santo, con la presencia de Cristo. Y Cristo es el que decide cómo se hacen las cosas. Y la forma es esta. Él mismo, Cristo, constituyó a unos un ministerio, a otros otro ministerio, a otros otro ministerio. A todos los hombres les dio dones. Hay diferentes formas de servicio en la Iglesia. La Biblia habla de los que os presiden, los que sirven en diferentes clases de servicios, los que tienen dones, los que tienen ministerios. Somos una organización y una multinacional internacional, la más grande que jamás se creó en este planeta. Estamos en todos los rincones del mundo. Nos venimos extendiendo por 2000 años en toda la tierra. Y el efecto es el más poderoso que jamás se haya visto, porque las personas son transformadas totalmente. Dejan de estar en la más profunda miseria a veces, a convertirse en personas restauradas y totalmente nuevas. Entonces, todo eso funciona tal como Cristo decidió y como Él está desarrollando y está estableciendo. Entonces, aquí lo que ahora habla el pasaje, al hablar de los ministerios, está hablando de los cargos de responsabilidad en la Iglesia. Se habla de 5 ministerios, ¿verdad? ¿Cuántos hemos contado? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en realidad son 4. Porque la última parte, cuando dice pastores y maestros, según el texto original se refiere a la misma persona. Si te das cuenta, la estructura en el castellano, que es una traducción, ya nos está más o menos mostrando esa idea. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Te das cuenta? No sigue el mismo formato, la misma gramática. Tendría que decir, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No, pastores y maestros lo pone en el mismo ministerio, vamos a decir, que de hecho es algo muy obvio. O sea, normalmente tú vas a ver que cualquier pastor hace de maestro. ¿Cuál es la función de un pastor? Predicar la palabra, pastorear el rebaño. Si tomamos la figura pastor de la Iglesia con la imagen de un pastor de ovejas, porque ahí siempre está esta ilustración, ¿qué hace un pastor de ovejas? Bueno, pues cuida a sus ovejas. ¿Y cómo las cuida? Básicamente, lo que hace el pastor primero es alimentarlas, proveerles de los mejores pastos. Las va a guiar siempre a donde tienen que comer y comer lo mejor. Las va a proteger de los lobos, de los depredadores, y las va a cuidar cuando están enfermas. Básicamente eso es pastorear, es apacentar. Entonces, un pastor tiene que tener la capacidad para enseñar la palabra, para transmitir ese mensaje. Entonces un pastor es un maestro. De ahí que habla de pastores y maestros. Una cosa, puede ser que haya un maestro que no sea pastor. Sí. Claro, en muchos casos hay iglesias, hay lugares, hay ministerios que una persona ejerce como maestro y no es pastor. Pero aquí dice pastores y maestros, ¿por qué? Porque a la inversa no es posible. O sea, no puede ser que uno diga, yo soy pastor, pero no soy maestro. No puede ser. Si eres pastor, eres maestro. Otra cosa es que hay maestros y no son pastores. Eso sí, pero no hay pastores que no sean maestros. Porque ya iremos estudiando y viendo. Pero en los requisitos para los que están al frente, llámalos pastores o obispos o ancianos o utilizando nombres, una de los requisitos que allí dice es que sean aptos para enseñar.
Es un requisito para todos los que están en esa posición de liderazgo, de autoridad en la Iglesia. Tienes que tener la capacidad de enseñar, aptos para enseñar. Por eso dice también que no sean un neófito. O sea, un neófito es uno nuevo que desconoce, no tiene experiencia, no tiene todavía formación ni conocimiento. O sea, no puede ser que llevo un año de creyente y ya me ponen de pastor. No, necesitas tiempo, eso es un neófito. Alguien que lleva poco tiempo, alguien que es todavía un niño espiritual. Necesita madurar, necesita crecer. Aquí lo que se está haciendo es una descripción de la organización y administración de la Iglesia. Así era la Iglesia primitiva, así debería ser la Iglesia en este tiempo. Seguramente te habrás encontrado que hay, según qué denominaciones, hay formatos distintos a la hora del gobierno en la Iglesia. Por ejemplo, hay denominaciones que la figura del pastor es la más notable. Hay un pastor y a partir de ahí puede haber cargos, responsabilidades, puede haber diáconos, ujieres, ancianos, puede haber la figura de un pastor y después hay responsabilidades, cargos. Hay otras denominaciones que tienen un consejo de ancianos. No está definida la figura del pastor, aunque en la práctica siempre hay uno que lidera. En este formato se habla de un consejo de ancianos y se habla de un anciano principal. No quieren llamarle pastor. Bueno, a mí me parece bien, lo respeto, ¿no? Pero ¿por qué no? El nombre pastor está en la Biblia. O sea, no nos estamos inventando algo. Se habla de Cristo como el príncipe de los pastores. La idea de pastor ni siquiera es del Nuevo Testamento exclusivamente, ya está en el Antiguo Testamento. Algunos de los que lideraron a Israel se les llamó también pastores en algún lugar y otro ahí del Antiguo Testamento, de la Escritura. Entonces, entiendo que a veces, por el mal testimonio de uno, por la forma de otro, por no sé qué, un nombre puede sufrir desprestigio, pero eso es inevitable. Es como decir, yo no uso el nombre Jehová porque los testigos de Jehová le han dado muy mala fama. Vaya, entonces ya no mencionaremos el nombre de Dios porque alguien en el nombre de Dios hizo barbaridades. No, es absurdo. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, hablar del nombre de Dios y darle la honra que merece. Lo de los testigos de Jehová, pues hay que enseñarle a la gente, dando testimonio, de que han adoptado un nombre que no les corresponde, porque niegan lo que Jehová dijo. Jehová se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos lo niegan. No pueden ser testigos de Jehová, no pueden ser testigos de Dios. Pero no porque ellos tengan ese nombre y la gente se ha acostumbrado al nombre testigos de Jehová, cuando llaman a la puerta y miran por la mirilla y ven a 2 hombres con traje y corbata, testigos de Jehová, no abras, que son muy pesados. Entonces, por ese motivo no vamos a dejar de hablar del nombre de Dios, que es Jehová o Yahvé. ¿Entiendes? Entonces, sí, claro, siempre habrá habido hombres que habrán manchado un ministerio, llamándose pastor o llamándose lo que se llamase, pero no por eso vamos a dejar de usar ese nombre, es absurdo. Entonces, hay diferentes formatos según las denominaciones, vale, un consejo de ancianos y un anciano principal. Bueno, pues es lo mismo que decir hay un consejo de ancianos y uno es el pastor. No, es que pastor no nos gusta emplearlo. Bueno, pero es bíblico, no te olvides. La palabra de Dios habla de vuestros pastores. Estábamos leyendo en Pedro, hay cartas en el Nuevo Testamento que hacen un llamado, en Hebreos, en Pedro se habla de los pastores, ahí dice, en Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, o sea, la figura del pastor está ahí, en la Biblia está representada. Y esto viene de Cristo, es el formato que Él ha establecido para que la Iglesia funcione, y es totalmente comprensible. Una idea de lo que, por ejemplo, representa el comunismo, ¿no? El comunismo es una filosofía que trata de llevar
a los hombres a una igualdad. O sea, todos somos iguales, camaradas. O sea, aquí nadie tiene que ser superior a nadie. O sea, la figura del rico, del poderoso, hay que tirarla al suelo. Aquí todos iguales. Eso en la teoría estaba muy bien, pero en la práctica nunca se ha conseguido, jamás. Porque ni siquiera los más comunistas, los más metidos en la ideología, lo han experimentado. Había un dicho, una frase que se decía de un comunista que decía: camaradas, y ya no tiene que haber clases. El que tiene un coche ya no es suyo, es de todos. El que tiene un chalet ya no es suyo, es de todos. El que tiene una bicicleta no, que yo tengo una, espera, me he confundido. El que tiene, o sea, decían este dicho queriendo representar esto, de que sí, la ideología comunista es esa, todos somos iguales. Pero eso en la práctica no funciona. Mira, aquí en la Guerra Civil Española, una guerra civil es algo catastrófico porque todas las guerras son destructivas, pero cuando la guerra es en casa y se pelean los de la misma de casa y se matan unos a otros, se matan padres e hijos y hermanos contra hermanos, y todo eso es un desastre, deja un país en la más absoluta ruina. Y aquí en la Guerra Civil Española, pues había un bando que era comunista y había otro bando que eran los nacionales. Las líneas de los que tenían la filosofía comunista, aquí en España se les llamaba los rojos. Ese bando tenían esta filosofía. O sea, todos somos camaradas. Todos estamos aquí voluntariamente. Y claro, había cosas que eran paradójicas, porque un ejército tiene que tener un orden. Un ejército tiene que estar sometido a una autoridad, a una cadena de mando. Y en las filas del ejército de los rojos existía esa cadena de mando, pero desde esa perspectiva así permisiva, todos somos camaradas. Aquí no hay nadie por obligación, aquí estamos todos voluntarios y las puertas están abiertas para todos. O sea, podían haber hombres y mujeres en el ejército, estaban todos ahí. Bueno, pues uno de los motivos por los cuales perdieron la guerra, pues fue precisamente esa desorganización. Era un caos. O sea, en las trincheras, en la batalla, hombres y mujeres estaban todos juntos. Ya sabes lo que pasa cuando eso ocurre. Estaban todos ahí. ¿Y qué pasaba? Pues relaciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, causaron bajas, quedaban inhabilitados, no podían luchar. Un desastre, un caos. De pronto había actitudes de rebeldía a la autoridad. Alguien que no era a lo mejor un mando destacado, y un sargento, un cabo, un simple sargento que quería tomar decisiones, vamos a hacer, no, hombre, tú no mandas y no sé qué, y bueno, era un caos todo eso, ¿no? Está bien leer literatura de la historia de cada país, ¿no? Y entonces te enteras de cosas. Sí, no, Javi aclaraba, no eran rojos, eran republicanos, el término rojo era despectivo, yo hablo de cómo se les conocía, los rojos, ¿no? Estaban los nacionales y los republicanos. La república, Franco es quien gana la guerra de los nacionales, y sí, era un tono despectivo, pero por la ideología que ellos estaban así enfocando. El término rojo se ha aplicado siempre a esa filosofía comunista. De hecho, las banderas de la Unión Soviética y todo esto son banderas rojas. La mayoría de los países comunistas tienen siempre el rojo, ¿no? Entonces, pues una serie de esas cuestiones se les llamaba de esta forma. Entonces, el principio de autoridad es algo obvio, es comprensible, es razonable. O sea, necesitamos tener una cadena de autoridad, porque si cada uno hace lo que le parece, no hay orden. O sea, en cualquier organización
en cualquier club, en cualquier, incluso hasta extraoficialmente, cuando son un grupo de amigos que dicen, mira, cada domingo nos juntamos 10 o 15 ahí y hacemos cosas, hasta en ese grupo siempre aparece la figura de alguien que ejerce liderazgo, siempre, porque al final tiene que ser uno el que toma la iniciativa, o el que hace de mediador, o el que ante 8 propuestas distintas hay que decir al final, bueno, pues vamos a hacer esto, y siempre tiene que existir esa figura de moderador, de liderazgo, de administrador, del que toma la iniciativa, llámalo como quieras. Entonces la Biblia habla en este formato, habla de pastor, habla de los que os presiden, habla de consejos, de ancianos y diáconos y tal, y tenemos que respetar ese criterio. Lo que no podemos hacer es reinventar la Iglesia y pretender que la Iglesia sea algo moderno. Es que en este tiempo los formatos están más adaptados a esta forma, es que para que sea mejor lo vamos a hacer así, para que sea... La Iglesia no es una democracia, es una teocracia. Quiere decir, Dios manda, Dios dirige y nosotros obedecemos. Jamás encontrarás en la Biblia que Dios pregunte a su pueblo o a su Iglesia, ¿cómo os parece a vosotros? ¿Qué os gustaría hacer? ¿Cómo os gustaría hacerlo? Eso no existe en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque es obvio, hermanos. Estamos en una naturaleza caída. El hombre vive esclavo de su pecado. Nosotros, aunque hemos creído, seguimos habitando un cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Entonces, no tenemos la lucidez y la capacidad de conocer la mente de Dios, de saber lo que es mejor en cada caso. Estamos condicionados a la debilidad de la carne y el yo y la avaricia y la codicia y todas las pasiones carnales y todo eso aún habitan en nosotros. Entonces tenemos un problema a la hora de tener que tomar decisiones, de tratar los unos con los otros. Es necesario que sea Dios y le damos toda la confianza en Dios. Aquel que dice, no, pero es que yo no acepto ese formato de que Dios es el que dice y nosotros... Entonces tienes un problema, eso es rebelión, es rebeldía a Dios. Si te rebelas contra Dios por el motivo que sea, es que no confías en Él, es que tú crees que lo sabrías hacer mejor, etcétera, etcétera, pues entonces tienes un problema. Pero Dios te va a respetar tu libre decisión. No te va a obligar a que entres dentro de la bendición, del reposo, de lo que Él te quiere dar. Tú puedes hacer como bien quieras. Entonces, bueno, pues ahí tenemos tal como Dios ha establecido su Iglesia, que es lo que Efesios nos está contando. Desde el primer capítulo hasta este capítulo 4 en el que estamos, se nos está mostrando la Iglesia ideal, lo que tenemos que ser cada uno de nosotros dentro de la Iglesia. No podemos ir por libre, somos una unidad. No podemos hacer las cosas como nos parezca, tenemos que ceñirnos a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido. Y cada uno donde Dios le puso. Ahí tienes que aportar en la edificación de la Iglesia. Tienes que aportar en lo que tú tengas para hacer que la Iglesia se desarrolle, crezca, se expanda, para que más y más personas puedan conocer el mensaje y ser salvas. Entonces tenemos una gran labor y una gran responsabilidad que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. Lo que vamos a hacer los próximos días que estudiemos Efesios, nos vamos a ir deteniendo a estudiar esto. Primero vamos a estudiar apóstol. ¿Puede haber apóstoles en este tiempo? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstoles según la Biblia? Y vamos ahí a estar estudiando todos estos ministerios. Pero eso será ya el próximo día, porque hoy se nos ha cumplido el tiempo, así que tenemos que despedirnos por hoy. Y a partir de ahí, pues, el Señor seguirá tratando con cada uno. Mañana martes, recordad que tenemos el tema Hechos de los Apóstoles. Como todos los martes, estaremos en persona en el local de reuniones y desde ahí retransmitiremos también el estudio para los que no podáis venir a través de este medio de Facebook.
Ya sabéis también que podéis consultar en el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Unida de Valls. De tanto en tanto compartimos el enlace. Lo bueno es que os suscribáis y lo tengáis ahí en vuestros favoritos de YouTube. Y así cuando queréis consultar estudios, ahí se están poniendo todos por listas de reproducción. Rosario los ordenó ahí todo muy bien, está todo por listas de reproducción, puedes seguir cualquier serie, escuchar cualquier estudio otra vez, mucho más fácil que en Facebook, porque en Facebook, si quieres, por ejemplo, decir, voy al principio del estudio de Apocalipsis, te tendrías que remontar casi un año atrás, y tienes que ir tirando Facebook para atrás para encontrarlo, o si te sabes el título, buscarlo en el buscador, pero es complicado. En YouTube es más fácil. Queridos hermanos, nos despedimos. Si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver. Mañana martes, a las 7:30 estamos en el local y a las 8 en punto estaremos retransmitiendo el estudio de Hechos de los Apóstoles también para los que no podéis venir. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que Él siga edificándonos como iglesia. Esa es la idea. Y recuerda, somos parte los unos de los otros. Nos tenemos los unos a los otros. Lo que a ti te duele, me duele a mí. Lo que a ti te bendice, me bendice a mí. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.